Esa noche pensé que no iba a despertar. Todavía puedo sentir el frío de aquel río, el peso del agua sobre mi cuerpo y el silencio que me envolvió cuando ya no pude gritar. Tenía apenas 19 años y la vida entera por delante, pero en un instante todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos no estaba sola. Ella estaba ahí, no con la forma que muestran en los cuadros o en las estampas, sino viva, real, luminosa. La Virgen de Luján en su rostro no tenía sombra, y su mirada era como si me conociera desde siempre. No habló, pero entendí cada palabra que no dijo. Me tomó de la mano, y el miedo se fue, como el agua que escurre entre los dedos. A no sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que cuando volví a mí, estaba fuera del agua, temblando, respirando, vivan, y su imagen, suave como la luz del amanecer, se desvanecía frente a mí. Ahora han pasado más de 30 años. He guardado este momento en silencio hasta hoy. Y no es fácil hablarlo, porque algunos creen, otros dudan, pero yo lo viví. Por eso, antes de seguir, quiero pedirte algo. Si alguna vez sentiste que algo imposible te salvó, si alguna vez pensaste que una mano invisible te sostuvo, dale un me gusta a este video, compártelo con alguien que lo necesite, y cuéntame tu historia en los comentarios. Tal vez tu milagro y el mío se parezcan más de lo que crees. En ese instante cambió todo en mi vida. No fue solo sobrevivir, fue entender que hay algo o alguien que nos ve incluso cuando nadie más lo hace hoy. Desde mi casa, con el cabello ya marcado por las canas y las manos llenas de recuerdos, miro hacia atrás y todavía puedo oler el aire húmedo de aquella noche. Todavía puedo sentir la calidez de su presencia, tan real como el latido que me acompaña ahora. Y por primera vez voy a contarlo todo. No recuerdo un momento de mi vida en que la fe no estuviera presente de alguna manera. Nací en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, de esos donde todo se conoce, donde la campana de la iglesia marca las horas y donde las historias se transmiten más por la voz que por los libros. Mi madre siempre tuvo una devoción especial por la Virgen de Luján. En nuestra casa había una pequeña imagen en un estante de madera, justo al lado de la puerta de la cocina. No era una pieza valiosa ni de gran tamaño, pero para mi madre tenía un significado profundo. Cada mañana, antes de preparar el desayuno, ella encendía una vela blanca y murmuraba unas palabras que yo, de niña, apenas alcanzaba a oír. Gracias por otro día, cuida a mi familia, repetía con los ojos cerrados. Yo crecí viendo ese gesto como parte natural de la rutina, sin cuestionarlo demasiado. Pero algo en ese hábito se me quedó grabado, como si fuera una semilla esperando su momento para germinar. A mi infancia fue sencilla. Iba a la escuela caminando, jugaba en la plaza del pueblo, ayudaba a mi padre en el pequeño almacén que teníamos. No nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba lo esencial. Mis recuerdos de aquellos años están llenos de aromas: el pan rishon horneado, el perfume de las flores de jazmín en el patio, el humo de la leña en las noches frías. Pero también estaban las historias. Mi abuela me contaba sobre la señora de la Casa Azul, que había protegido al pueblo de una gran inundación décadas atrás. Otros vecinos hablaban de viajeros perdidos, que habían sido guiados por una mujer vestida de luz hasta encontrar ayuda. Eran relatos que, para muchos, eran solo leyendas, pero para otros, testimonios verdaderos. Yo escuchaba todo con fascinación, aunque en el fondo, como todo adolescente, pensaba que esas cosas le pasaban a otros, no a mí. Hasta que llegó aquel verano. Era 1989 y yo tenía 19 años. Había terminado la secundaria y estaba llena de planes. Quería estudiar enfermería en la ciudad, aprender a manejar. Nunca imaginé que, en cuestión de minutos, mi vida se pondría en pausa. Esa noche decidí ir con unos amigos al río. Era costumbre, en los días calurosos, llevar algo de comida, guitarra, y pasar horas junto al agua. El sol se había escondido y el cielo estaba pintado de un azul profundo. Todo parecía tranquilo, pero el río nunca es el mismo. Recuerdo que me acerqué un poco más a la orilla
atraída por el reflejo de la luna sobre la corriente. No vi la parte de suelo resbaladizo, sentí como mi pie cedía, y en un segundo estaba en el agua. El frío me golpeó como un muro. La corriente era más fuerte de lo que imaginé, y aunque sabía nadar, cada brazada se sentía inútil. Gritos a lo lejos, pero no podía distinguir nada. Tragué agua, sentí el ardor en la garganta, y luego, silencio. Fue en ese silencio que ocurrió. Abrí los ojos bajo el agua, y vi una luz, como si un amanecer estuviera naciendo allí mismo. Y entonces, la vi. No era como en las estampas polvorientas de la iglesia. Estaba viva, radiante, con un manto azul que se movía como si flotara, pero no en el agua, sino en el aire. Me extendió la mano. No pensé, no dudé, simplemente la tomé. Sentí calor, una calma que no puedo describir con palabras humanas. No hubo discursos, no hubo tiempo, solo esa certeza de que no estaba sola. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la orilla, con la ropa empapada y el corazón latiendo con fuerza. Mis amigos me rodeaban, algunos lloraban, otros rezaban, pero lo más extraño es que, al mirar hacia el río, vi un reflejo que no debería estar allí, el de una mujer vestida de luz, sonriendo, antes de desvanecerse en la oscuridad. Esa noche cambió todo. No lo conté a cualquiera, solo a mi madre. Y ella no se sorprendió, me abrazó fuerte, me llevó hasta la imagen de la Virgen en nuestra cocina, y dijo: Ana, ella siempre escucha. Hija, siempre. Durante años guardé el recuerdo como un tesoro, pero hoy, con el paso del tiempo y las canas en el cabello, siento que es momento de compartirlo. No para convencer, sino para dejar testimonio, porque si a mí me pasó, tal vez a ti también te puede pasar, Anne. Y mientras hablo, puedo oír en mi memoria el murmullo del agua y sentir la calidez de aquella mano que me devolvió a la vida. Los días después del accidente en el río fueron extraños, no por las heridas físicas, que, curiosamente, fueron mínimas, sino por lo que comenzó a ocurrir alrededor. A simple vista, todo seguía igual: a la plaza con sus bancos de hierro, la iglesia con su campanario gastado, los vecinos comentando las mismas noticias de siempre, pero dentro de mí algo había cambiado, y no estaba segura de cómo explicarlo. A la primera señal llegó 2 días después. Estaba en el almacén de mi padre acomodando bolsaos y harinao, cuando escuché un leve murmullo. Pensé que era la radio, pero estaba apagada. Me detuve y lo escuché de nuevo. Era como una oración en voz baja, repetida una y otra vez. No reconocí el idioma, pero me transmitía paz. Cuando giré para ver si alguien estaba detrás de mí, no había nadie. No quise darle demasiada importancia. Me dije que sería el cansancio o el susto reciente. Sin embargo, esa misma noche, al irme a dormir, sentí un aroma intenso a jazmín. En pleno verano, era común sentir flores en el aire, pero este aroma era diferente, tan fresco, limpio, como si viniera de un jardín invisible. Y lo más desconcertante fue que, al abrir los ojos, vi un tenue resplandor en la esquina de mi habitación. Duró apenas unos segundos y desapareció. Anne. Intenté convencerme de que había sido un reflejo de la calle, pero en el fondo sabía que no. A la semana siguiente ocurrió algo que ya no pude ignorar. Había ido al mercado del pueblo. Entre el bullicio y las conversaciones, escuché claramente que alguien me llamaba por mi nombre: a María. Me giré y no vi a nadie conocido. Lo más inquietante fue que la voz no sonaba como una voz humana normal. Era suave, casi como un susurro directo al corazón. Esa noche se lo conté a mi madre. Ella me miró en silencio, con esa mirada suya que decía más que 1000 palabras. Luego tomó mi mano y me llevó hasta la pequeña imagen de la Virgen. No te asustes, dijo. Cuando ella te toca, te sigue cuidando. Yo quería creer que eso era verdad, pero también temía que todo fuera producto de mi imaginación. Sin embargo, las señales continuaron. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, vi un destello cruzar el cielo. No era un avión, ni un pájaro, ni nada que pudiera identificar. Era como una línea de luz que se movía lentamente y luego desaparecía justo encima de nuestra casa. Y al mismo tiempo,
sentí una calma inexplicable, como si alguien estuviera asegurándome que todo estaba bien. No me atrevía a contarle a mis amigos. En esa edad, uno teme ser juzgado, que piensen que te has vuelto rara. Guardaba cada experiencia, como si fueran piezas de un rompecabezas que no sabía cómo armar. Pero una de las señales más fuertes llegó un domingo, en la misa. El sacerdote hablaba sobre la historia de la Virgen de Luján, como la imagen había quedado misteriosamente detenida junto al río Luján en 1630, y cómo desde entonces era vista como protectora de los viajeros. Mientras escuchaba, tuve una sensación extraña. Era como si cada palabra estuviera dirigida a mí, como si esa historia no fuera algo lejano, sino parte de mi propia vida. Y por un instante, volví a sentir aquella mano cálida que me había rescatado en el agua. No puedo explicar por qué, pero en ese momento, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla de gratitud y sobrecogimiento. Sentí que aunque no entendiera todo, estaba siendo guiada hacia algo importante. A los días se convirtieron en semanas, y yo me acostumbré a vivir con esos pequeños misterios. A veces eran aromas, otras, voces suaves, otras, coincidencias que parecían demasiado exactas para ser casualidades. Por ejemplo, un día, al buscar un cuaderno para mis clases, encontré una estampa antigua de la Virgen de Luján, que yo nunca había visto antes. Mi madre juraba que no era suya, y mi padre decía que tal vez había llegado con algún libro viejo. Pero para mí, era como si alguien la hubiera puesto ahí, justo cuando yo la necesitaba. Había algo más. A los sueños. Comencé a tener sueños, en los que caminaba por un campo inmenso, cubierto de flores blancas. Siempre, al final del camino, había una mujer vestida con un manto azul y una corona dorada, esperándome. Nunca hablaba, pero su mirada me llenaba de paz. Y cada vez que despertaba de esos sueños, amanecía con una fuerza extraña, como si hubiera descansado no solo el cuerpo, sino también el alma. A pesar de todo esto, mi vida exterior seguía igual. Ayudaba en el almacén, salía con mis amigas, hacía planes para estudiar, pero dentro de mí sentía que algo se estaba preparando, como si aquellas señales fueran un aviso de que habría otro momento en el que la Virgen volvería a intervenir de forma clara. Por entonces, que los milagros no siempre ocurren de golpe, a veces se van tejiendo despacio, en pequeños hilos invisibles, hasta que un día te das cuenta de que todo estaba conectado. Y así fue como, sin darme cuenta, comencé a vivir entre dos mundos: el cotidiano, con sus rutinas y problemas, otro más sutil, donde la fe se manifestaba en formas que yo apenas podía comprender. Con cada señal que aparecía, mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Me repetía que tal vez eran simples coincidencias, trucos de la memoria, o sugestión causada por el susto del accidente en el río. Quería creer en lo que había sentido, pero también temía perderme en algo que no pudiera demostrar. Recuerdo una conversación con mi hermano mayo, Daniel. Le conté, con cierta timidez, lo del aroma a jazmín y la luz en mi habitación. Él me escuchó en silencio, y luego, casi sonriendo, me dijo: María, seguro estabas soñando, o viste un reflejo. No te hagas ideas. Su respuesta me dolió, no porque no quisiera creerme, sino porque me recordó que no todos estaban dispuestos a aceptar algo así. Por eso, comencé a guardar silencio. Me decía a mí misma que lo mejor era enfocarme en lo concreto, el trabajo en el almacén, los estudios, las tareas de la casa. Si algo era real, pensé, se sostendría por sí solo, sin necesidad de que yo lo defendiera. Pero, aunque intentara, no podía ignorar la sensación de que alguien me acompañaba constantemente. Era como caminar con una sombra amable que no podías ver, pero sí sentir. Algunas noches, al cerrar los ojos, recordaba la fuerza de aquella mano en el río, y me decía: fue real. Yo lo viví. Sin embargo, al amanecer, las dudas volvían como una marea silenciosa a mi madre. En cambio, parecía entenderme, sin que yo dijera mucho. Cuando me veía inquieta, se acercaba con una taza de té caliente y simplemente me decía: confía.
Esa palabra, espera, comenzó a resonar dentro de mí. Era una invitación a no apresurarme, a dejar que el tiempo y la fe me mostraran la verdad. En esos meses hubo un día especial que marcó mi esperanza. Era la fiesta patronal de la Virgen de Luján en nuestra parroquia. La iglesia estaba adornada con flores blancas y celestes, y la imagen de la Virgen estaba rodeada de velas encendidas. Me ofrecí para ayudar a repartir programas y acomodar a la gente. Mientras lo hacía, sentí algo muy parecido a lo que había sentido en el río, en una especie de calor suave que me cubría, como si me envolviera un manto invisible. En medio de la misa, el sacerdote habló de cómo la fe, a veces, es un acto de resistencia contra nuestras propias dudas. Sus palabras se quedaron conmigo. Creer no siempre es entender. A veces es caminar en la niebla confiando en que hay un camino. Esa frase me sostuvo durante semanas. Cuando las señales eran más suaves, o cuando pasaban días sin que nada extraño ocurriera, me repetía que la fe también vive en el silencio. No se trata solo de momentos extraordinarios, sino de la certeza que guardas cuando parece que no pasa nada. Hubo días en que mi esperanza flaqueó. Recuerdo una noche de tormenta. El viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía con fuerza. Me sentía sola, con el corazón inquieto. Me preguntaba si todo había sido un espejismo, si lo que llamaba milagro no era más que un rescate casual de alguien que pasaba por ahí. Me acosté con esa sensación amarga, pero justo antes de dormir ocurrió algo que cambió mi ánimo. La luz se cortó por completo, y en la oscuridad más absoluta sentí nuevamente ese aroma a jazmín, tan intenso como la primera vez. No vi nada, no escuché voces, pero la paz que me invadió fue tan profunda que las lágrimas me sorprendieron. En ese instante supe que, aunque no lo entendiera, no estaba sola. Al día siguiente, me levanté con un renovado deseo de seguir adelante. Decidí no buscar pruebas para convencer a otros. Lo importante era lo que yo sentía, lo que yo sabía. Esa convicción silenciosa se convirtió en mi refugio. Mi esperanza también se alimentaba de pequeños gestos. Un día, una vecina anciana, doña Clara, me llamó desde su puerta, me entregó un rosario azul y me dijo: la Virgen me dijo que te lo diera. No supe qué responder. Tal vez lo dijo como una forma de cariño, o tal vez no. Guard is, rosario como un tesoro. Otra tarde, mientras esperaba el colectivo, un desconocido se me acercó y me regaló una estampa de la Virgen de Luján. No pidió nada a cambio, solo sonrió y siguió su camino. Ese tipo de momentos eran como recordatorios silenciosos de que algo más grande estaba obrando alrededor mío. Claro que había días en que la duda me visitaba con fuerza. En esos momentos, buscaba el silencio de la iglesia vacía. Me senté en la penúltima fila y me quedaba ahí, sin decir nada, solo respirando. Poco a poco, esa quietud me devolvía la calma, como si fuera un eco de aquella noche en que la Virgen me salvó. A veces, pienso que la negación y la esperanza caminan juntas. Negamos para protegernos, para no parecer ingenuos. Esperamos porque en el fondo, algo en nosotros sabe que hay más de lo que podemos ver. Y así seguí, entre el silencio y las señales, entre la lógica y la fe. No sabía que todo aquello era apenas la preparación para un momento mucho más grande, uno que volvería a poner mi vida en manos de la Virgen de Luján. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro. Era una mañana clara, con ese cielo inmenso que tenemos en el campo, y yo iba camino al trabajo en mi bicicleta. El aire fresco me llenaba de energía, y por un momento pensé que todo estaba en orden, que la vida había vuelto a su ritmo tranquilo. No podía imaginar que, antes de que el sol se pusiera, estaría nuevamente frente al abismo a mitad de camino. Cerca del viejo puente de madera, escuché un ruido extraño. Al principio pensé que era el viento entre las tablas, pero luego noté que venía de la carretera que corría en paralelo. Un camión, muy grande, se acercaba a gran velocidad. Su motor rugía con un sonido grave y amenazante. No sé si fue por un error del conductor o por un fallo mecánico, pero el camión comenzó a desviarse lentamente hacia el costado, acercándose peligrosamente
al puente por donde yo pasaba. Todo ocurrió en segundos. El estruendo de la bocina me paralizó. A mi instinto me hizo girar el manubrio, intentando salir del puente lo antes posible, pero una de las tablas estaba suelta. La rueda delantera quedó atrapada y perdí el equilibrio. Sentí cómo la bicicleta se inclinaba y mi cuerpo caía hacia un costado, justo cuando el camión pasaba a unos centímetros. Fue un instante eterno. Recuerdo el olor a combustible, el calor del motor, el rugido ensordecedor. Vi, como en cámara lenta, como una de las ruedas gigantes pasaba tan cerca que pude sentir el aire que desplazaba. Mi corazón latía con una fuerza que me dolía, y entonces ocurrió. Una fuerza invisible me tiró hacia atrás, como si alguien me hubiera agarrado del hombro y me hubiera empujado con todas sus fuerzas. Caí sobre el piso de madera del puente, rodando hacia un lado. Cuando me incorporé, el camión ya había pasado, dejando tras de sí una nube de polvo y olor a frenos quemados. Me quedé sentada, temblando, sin entender del todo lo que había pasado. Pero lo sentí. Esa misma presencia, esa misma protección que había sentido años atrás en el río. Estaba ahí otra vez, a lo lejos. Un hombre que venía caminando por el sendero se detuvo. Me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si hubiera visto algo que no se atrevía a explicar. Se acercó lentamente y me preguntó si estaba bien. Yo solo pude asentir, con las manos aún temblorosas. Cuando me levanté, vi algo que me dejó sin palabras en el suelo. Justo donde había caído, había una pequeña estampa de la Virgen de Luján. No estaba mojada, ni sucia, como si acabara de ser colocada ahí. La recogí con cuidado, sintiendo que no era casualidad en ese momento. Una oleada de recuerdos me invadió. Volví a tener 17 años, sintiendo la fuerza de esa mano que me sacó del río. Volví a ver la luz suave, a oler los jazmines, y entendí que no eran historias aisladas, era la misma protección, la misma madre, cuidándome. Me quedé un buen rato en el puente, intentando calmar mi respiración. El hombre que me había visto me ofreció acompañarme hasta el pueblo. Durante el camino, apenas hablamos. Yo necesitaba silencio para procesar lo que había pasado. Cuando llegamos, fui directo a la iglesia. No había misa en ese momento, pero la puerta estaba abierta. Caminé hasta el altar lateral, donde está la imagen de la Virgen de Luján. Coloqué la estampa que había encontrado frente a ella y me arrodillé. No pedí nada. No pregunté por qué me había salvado otra vez. Solo me quedé ahí, agradeciendo en silencio, sintiendo que las lágrimas me corrían por el rostro. Al salir, me encontré con el padre Esteban. Me miró y antes de que yo dijera algo me dijo: cuando uno es llamado 2 veces, es porque hay un propósito. Sus palabras me estremecieron en esa noche. En casa, repasé cada detalle. Pensé en cuántas veces había sentido que algo me cuidaba, incluso en momentos pequeños, como cuando evitaba un tropiezo o encontraba fuerzas que no sabía que tenía. Me di cuenta de que, aunque había intentado negar, la evidencia estaba frente a mí. No era cuestión de suerte ni de coincidencias, era la mano de la Virgen, una vez más, interponiéndose entre la muerte y Joan. El sueño de esa noche fue tan vívido que aún puedo recordarlo. Estaba en un campo lleno de flores blancas, y a lo lejos veía una figura vestida de azul y blanco. No podía ver su rostro, pero sentía una paz inmensa. En el sueño, ella me tendía la mano y me decía: todavía no es tu tiempo. Desperté con el corazón tranquilo, pero también con una certeza. No podía seguir guardando todo esto solo para mí. Algún día tendría que contarlo. No por orgullo, ni para convencer a nadie, sino porque sabía que estos testimonios son como faros para quienes están perdidos en la oscuridad. A partir de ese día, algo cambió en mí. Caminaba con una gratitud constante, como si cada paso fuera un regalo. Comencé a rezar el rosario todas las tardes, no por obligación, sino por necesidad. También entendí que la caída no siempre es física. A veces es el momento en que la vida te enfrenta con lo frágil que eres, para recordarte que no estás solo. Mi caída en el puente fue eso. Un recordatorio contundente
de que alguien vela por mí. Incluso cuando mis fuerzas se acaban, no volví a pasar por ese puente en bicicleta. No por miedo, sino porque cada vez que lo veía, sentía un peso en el pecho. Sin embargo, cada vez que pienso en ese lugar, lo hago con agradecimiento. Esa experiencia me enseñó que la fe no es solo para los días tranquilos, es, sobre todo, para cuando el suelo tiembla bajo tus pies y no sabes si vas a poder levantarte. Y yo me había levantado otra vez. En los días que siguieron al accidente en el puente, la vida volvió a su ritmo habitual para los demás. La gente del pueblo comentaba el incidente como si fuera una anécdota más. Algunos lo atribuían a mi buena suerte. Otros decían que había tenido reflejos rápidos. Nadie mencionaba lo que yo sabía en lo más profundo de mi corazón. Para mí, nada volvió a ser habitual. Cada mañana, al despertar, me encontraba repasando las imágenes de ese momento. No podía evitarlo. El rugido del camión, el aire caliente en mi rostro, la sensación de ser empujada hacia atrás y sobre todo, esa certeza inexplicable de que no estaba sola pero junto a la gratitud. Apareció una sensación difícil de explicar, la ausencia presente. Era como si alguien hubiera estado conmigo y de pronto se hubiera retirado suavemente. No en el sentido de abandono, sino como una presencia que se retira porque ya cumplió su propósito en ese instante. Esa sensación se colaba en los momentos más simples. Cuando me sentaba en la cocina con una taza de té, miraba hacia la silla, vacía frente a mí, y sin querer, imaginaba a esa figura invisible que me había acompañado. No tenía un rostro claro, pero sí una presencia cálida, protectora. Comencé a visitar la iglesia más seguido. Me sentaba en los últimos bancos, donde podía observar sin que me observaran demasiado. No siempre rezaba con palabras. A veces solo me quedaba ahí, en silencio, sintiendo que ese lugar me acercaba a quien me había salvado en algunos días. Al salir de la iglesia, me cruzaba con personas que me hablaban de sus propias experiencias. Una señora que había sobrevivido a una enfermedad grave. Un hombre que había salido ileso de un accidente de auto. Lo curioso era que todos lo contaban con el mismo tono en mezcla de incredulidad y agradecimiento. Me di cuenta de que había más gente viviendo con esa ausencia presente de la que imaginaba Anne en mi casa. Guardaba la estampa de la Virgen de Luján que había encontrado en el puente. No la llevaba conmigo todos los días, pero tenía un lugar especial para ella en un estante, junto a una vela blanca que encendía en las noches. Era mi forma de decirse que estuviste ahí, Anshin. Embargo, no era fácil convivir con el recuerdo. A veces, mientras cocinaba o trabajaba en el jardín, sentía que un vacío me apretaba el pecho. No era tristeza común. Era como si, después de haber sentido tan de cerca esa intervención divina, todo lo demás se viera un poco más pálido. La vida cotidiana parecía menos intensa, menos urgent. Comencé a pensar más en el pasado. Recordaba con nitidez aquel primer milagro cuando era joven, la corriente del río, la mano invisible que me sacó. Y ahora, tantos años después, otra mano, otro rescate. Era como si dos puntos distantes en mi vida estuvieran conectados por un hilo invisible. Una tarde, mientras estaba en la plaza, una niña se me acercó. Tenía un ramo de flores silvestres y me dijo, sin más, para usted. Le pregunté por qué y solo se encogió de hombros. Sonriendo, me quedé con las flores en las manos, y en ese momento sentí esa misma paz de siempre. Era como si pequeñas señales me recordaran que la presencia seguía ahí. Aunque no la pudiera ver al convivir con la ausencia presente, también me llevó a cuidar más mis pensamientos. Dejé de apresurarme en las cosas sin importancia. Si alguien me hablaba, lo escuchaba con atención. Si veía un atardecer, me quedaba mirándolo hasta que la luz se apagaba. Era como si hubiera aprendido que cada momento es irrepetible, pero, al mismo tiempo, me preguntaba por qué había sido salvada 2 veces. No buscaba una respuesta definitiva, pero la pregunta estaba ahí, flotando en mi mente, acompañándome en los días y en las noches. Había noches en las que me despertaba de golpe, con el corazón acelerado. No era una pesadilla, era como si algo me hubiera tocado el hombro para recordarme que estaba viva. Me levantaba, iba hasta la ventana,
y miraba las estrellas. Siempre me sorprendía la calma que me traía, ese cielo inmenso en el pueblo. La vida seguía, la gente hablaba de las cosechas, del clima, de los precios, en el mercado. Yo participaba en esas conversaciones, pero una parte de mí estaba en otro lugar, no por distracción, sino porque había empezado a ver todo desde una perspectiva diferente. En un día, el padre Esteban me invitó a ayudar en una colecta para familias necesitadas. Acepté sin pensarlo. Durante esa jornada, mientras entregábamos bolsas de comida, vi en los ojos de la gente un brillo que me recordó la luz que yo misma había sentido en mis momentos de mayo. Vulnerabilidad. Comprendí que tal vez esa era una de las razones por las que seguía aquí a Anne para cuidar, aunque fuera un poco de los demás. A la ausencia presente no era solo una sensación de pérdida, sino también un impulso a actuar. Era como si la presencia invisible me empujara suavemente hacia los lugares y las personas donde podía hacer una diferencia. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que de algún modo estaba respondiendo al regalo que había recibido. No podía devolver el milagro, pero sí podía multiplicar su efecto con el tiempo. Esa convivencia se volvió más ligera. No dejé de sentir la ausencia, pero aprendí a vivir con ella, como quien vive con una cicatriz. No duele todo el tiempo, pero te recuerda lo que pasó y quién eres ahora. A veces, mientras camino por el pueblo, veo mi reflejo en una ventana y me sorprende la mujer que me devuelve la mirada. Tiene más arrugas, más canas, pero también una serenidad que no estaba ahí antes. Sé que es la misma que se salvó 2 veces, pero también es alguien distinta. La convivencia con la ausencia presente me enseñó que la fe no siempre es un grito de júbilo. A veces es un susurro constante, una compañía silenciosa que te sostiene en lo invisible y, aunque no la vea, sé que cada paso que doy está acompañado. La última memoria que guardo de aquel día no es el ruido del camión, ni el olor del metal caliente, ni siquiera el empujón invisible que me salvó. Es algo mucho más sutil. Es el instante exacto en que, después de sentirme fuera de peligro, abrí los ojos y vi el cielo sobre el puente. Era un cielo claro, sin nubes, con un azul tan profundo que parecía recién pintado. Me quedé mirándolo como si fuera la primera vez que veía un cielo en mi vida. Ese recuerdo es tan nítido que, si cierro los ojos ahora, puedo sentir el mismo aire en mi rostro y el mismo silencio a mi alrededor. Pero no es solo la imagen del cielo lo que se quedó grabado. Es la certeza de que, en ese momento, no estaba sola, que había algo o alguien sosteniéndome, asegurándome de que todavía no era mi hora. Con los años, volví muchas veces a ese puente, no siempre con un motivo concreto. A veces, después de hacer las compras, tomaba un desvío y pasaba por allí. Me detenía a un lado, miraba el agua correr y dejaba que mi mente regresara a aquel instante. Cada vez, la memoria venía con la misma fuerza, como si no hubiera pasado el tiempo. Recuerdo una visita en particular. Era un día de otoño, el viento estaba frío, y las hojas secas se arremolinaban en el suelo. Llevaba conmigo la estampa de la Virgen de Luján, que había encontrado la noche del accidente. La puse sobre la baranda del puente y encendí una pequeña vela. No duró mucho por el viento, pero ese fuego breve me bastó para sentir que el gesto había llegado a donde debía Nessa. Fue la última vez que llevé algo físico para dejar allí. Después comprendí que el verdadero altar estaba en mi memoria. Cada vez que revivía ese momento, era como si volviera a encenderse una llama invisible a la última memoria. También tiene otro rostro, el de la muchacha que yo era cuando ocurrió el primer milagro tantos años atrás. A veces pienso que esa joven y yo nos miramos a través del tiempo. Ella, asustada, con el corazón acelerado, sin entender por qué la habían salvado. Yo, con más de medio siglo de vida, con arrugas y canas, pero con una gratitud más profunda que cualquier miedo en un día. Mientras conversaba con mi hermana, le conté que la última imagen que guardaba de ambos milagros era siempre la misma. El cielo en ella me miró y me dijo algo que no he olvidado. Quizás es porque el cielo es lo único que no cambia, para que lo reconozcas cuando llegue el momento. Esa frase me acompañó desde entonces, como si hubiera descubierto una parte de la verdad que yo no me había atrevido a decir en voz alta en una ocasión.
Intenté dibujar lo que había visto. No soy artista, pero tomé un cuaderno y un lápiz azul y tracé un horizonte limpio, sin nada más. Me sorprendió que, al terminar, sentí una paz extraña, como si hubiera logrado guardar en el papel algo que había temido perder. Guard, ese dibujo en una caja junto con cartas y fotografías. Y ahí sigue hasta hoy a veces, mientras lavo los platos o barro el patio, me sorprendo repitiendo en voz baja en gracia. No va dirigido a nadie en particular que pueda ver, pero sé muy bien a quién se lo digo. Es mi manera de mantener viva la conexión con esa memoria, con esa presencia que me sostuvo a la última memoria. También me enseñó algo sobre la fe. Antes, pensaba que la fe era esperar algo grande, un cambio radical, una señal clara. Ahora entiendo que la fe puede ser simplemente recordar que hubo un instante en que la vida se inclinó a mi favor de una forma que no puedo explicar, y que, aunque el tiempo pase y la rutina intente cubrirlo, ese instante sigue ahí, intacto, como una perla escondida en lo profundo. No todo el mundo entiende este tipo de recuerdos. Una vez, una amiga me dijo, deberías dejar eso atrás y seguir con tu vida. No me ofendí, pero supe que nunca podría explicarle que justamente mi vida, ahora, está tejida con esos recuerdos. No son cadenas que me atan al pasado, son raíces que me sostienen en el presente. Hubo un momento, hace pocos años, en que pensé que iba a morir. Una fiebre alta me tuvo en cama varios días. Entre delirios, volví a ver ese cielo, y me pareció que se abría un poco más, como si me estuviera invitando a cruzar. Pero no crucé. Me desperté, y ahí estaba otra vez, en mi habitación, con la luz entrando por la ventana. Esa experiencia me reafirmó que de algún modo todavía había algo que debía hacer aquí. En la última memoria, también se convirtió en un puente con otras personas. En reuniones pequeñas, cuando la conversación se vuelve más íntima, a veces me animo a contar mi historia. No lo hago para impresionar, sino para dejar una semilla. Y, casi siempre, alguien responde con su propia experiencia. Me he dado cuenta de que todos tenemos una última memoria que nos define, aunque no la compartamos con el mundo. Cada vez que vuelvo a ese momento, noto algo nuevo. Al principio me fijaba en el cielo, luego en el silencio. Después en la sensación física de haber sido sostenida. Es como si esa memoria tuviera capas y cada una me enseñara algo diferente según la etapa de mi vida a hoy. Cuando cierro los ojos y vuelvo a verla, ya no siento miedo ni urgencia. Siento gratitud y una calma que no se parece a nada más. Es como si, en el fondo, supiera que esa será también la primera imagen que vea cuando llegue el día de mi partida. Quizás esa es la razón por la que la llamo la última memoria, porque es la que me acompaña desde aquel instante y me acompañará hasta el final. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántas cosas cambien, ese cielo, esa certeza y esa presencia invisible siempre estarán conmigo. Han pasado más de 30 años desde aquel día, y todavía me pregunto por qué fui yo. No me lo pregunto con amargura, ni con el peso de una deuda que no puedo pagar, sino con una curiosidad tranquila, como quien mira una fotografía antigua y trata de descubrir lo que estaba pasando más allá del encuadre en mí. He dado cuenta de que la vida está llena de preguntas sin respuesta. Algunas dejan de importarnos con el tiempo, pero otras se quedan como un eco suave, recordándonos que no todo necesita explicación. Creo que mi milagro pertenece a ese segundo grupo. No necesito entenderlo para creerlo. A veces, en las noches en que el sueño tarda en llegar, repaso cada detalle en mi mente, no solo lo que pasó, sino lo que sentí antes y después. Recuerdo que, en los días posteriores, tenía una sensación extraña. Todo me parecía más vivo, más presente. El sonido de las hojas, el olor del pan recién horneado, la luz de la tarde entrando por la ventana. Era como si el mundo me estuviera diciendo, mira, ¿sigues aquí? Aprovecha esto. Con el tiempo, esa intensidad se fue suavizando, pero no desapareció del todo. Hay momentos, incluso ahora,
en que siento esa misma vibración en el aire. Puede ser en algo tan simple como ver jugar a mis nietos o escuchar una canción que me gustaba cuando era joven. En esos instantes vuelvo a sentir que la vida es frágil, pero también profundamente valiosa. No puedo negar que, después del milagro, mi fe cambió. Antes, la fe era para mí una costumbre heredada en rezar antes de dormir, ir a misa los domingos, encender una vela en fechas especiales. Ahora la fe es algo que vive en mí de una forma más íntima. No la llevo como una bandera para mostrar a Lostim, sino como un susurro constante que me recuerda que no estoy sola. He escuchado a personas decir que los milagros son coincidencias o que son cosas que la mente inventa para dar sentido a lo inexplicable. No discuto con ellas. Creo que cada uno interpreta la vida desde su propio lugar. Pero para mí, no hay duda. A lo que viví fue real, tan real como el suelo que piso. Y aunque pasaran 1000 años, seguiría defendiéndolo con la misma convicción. A mi reflexión más profunda, con los años, es que tal vez el milagro no fue solo salvarme de la muerte. Quizás el verdadero milagro fue cambiar la forma en que miro el mundo. Antes vivía con cierta prisa, como si todo pudiera esperar para después. Después de aquello, aprendí a detenerme, a mirar a las personas a los ojos, a escuchar sin pensar en lo que voy a responder, a dar las gracias incluso por las cosas pequeñas. Me pregunto si todos los que han pasado por algo así sienten lo mismo. Tal vez sí, tal vez no. Cada experiencia es única, pero sé que en mi caso, la Virgen de Luján no solo me devolvió la vida, sino que me enseñó a vivirla de otra manera. Hubo un tiempo en que pensaba que debía hacer algo grandioso para merecer el milagro. Me ofrecí como voluntaria en la parroquia, ayudé en comedores comunitarios, participé en campañas solidarias. Todo eso fue valioso, pero un día entendí que no se trataba de pagar una deuda. El amor de Dios, y de la Virgen, no es una transacción. No me salvaron para que yo devolviera el favor. Me salvaron porque sí, porque el amor verdadero no necesita motivos. Esa comprensión me liberó. Desde entonces, hago lo que puedo por los demás, pero no desde la obligación, sino desde la gratitud. Y esa gratitud se ha convertido en mi forma. David, no siempre con palabras, a veces solo con gestos a una comida compartida, una llamada para saber cómo está alguien, un abrazo más largo de lo habitual. También aprendí que el milagro no me hizo inmune al dolor ni a la pérdida. En mi vida han pasado cosas difíciles, han despedidas, enfermedades, momentos de incertidumbre, pero, de alguna manera, el recuerdo de aquel día me dio una base sólida. Incluso en mis peores momentos, había algo dentro de mí que decía: Anja, pasaste por la oscuridad una vez y la luz te encontró. No olvides eso. En los últimos años, he hablado más abiertamente sobre lo que me pasó, no porque busque atención, sino porque me di cuenta de que mi historia puede dar esperanza. Me ha sorprendido descubrir cuántas personas llevan en silencio sus propias experiencias de fe, milagros y señales, y cómo, cuando alguien rompe ese silencio, otros se animan a compartir lo que guardaban en el corazón. He pensado mucho en la joven que yo era cuando ocurrió todo. A veces siento que aquella muchacha sigue dentro de mí, mirando el mundo con asombro. Y me gusta creer que yo, con todos estos años encima, puedo cuidarla, proteger esa parte inocente y confiada que sobrevivió al miedo. A la reflexión más clara que tengo ahora es que la fe no siempre es una certeza inquebrantable. A veces es simplemente una memoria que uno decide no soltar. Y yo he decidido no soltar la mía por Xeiq. En el día en que me toque partir, quiero llevar conmigo esa imagen del cielo, esa sensación de haber sido sostenida por algo más. Gronde yo, no puedo prometer que la vida después de un milagro será perfecta. No lo es. Pero sí puedo decir que será distinta, que cada momento se siente más pesado de significado, más lleno de vida, que uno aprende a reconocer los regalos escondidos en lo cotidiano, y que cuando la oscuridad vuelva, porque siempre vuelve, uno tiene una luz guardada en el corazón para atravesarla
a hoy. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, le diría que aprendí a vivir como si cada día fuera un préstamo. Enero So, un regalo que no pedí, pero que recibí con todo su peso y su belleza, y que mientras tenga fuerzas, seguiré cuidando de ese regalo con la misma gratitud con la que lo recibí, porque al final, reflexionar sobre mi milagro no es mirar hacia atrás con nostalgia, sino mirar hacia adelante con confianza. Saber que, pase lo que pase, nunca estaré verdaderamente sola. El día en que decidí contar esta historia, no lo planeé. No hubo un momento en que me sentara y dijera, hoy voy a hablar de lo que pasó. Simplemente, las palabras salieron, como si hubieran estado esperando su momento. Tal vez porque había aprendido que algunas verdades no necesitan ser empujadas, encuentran su propio camino ahora. Mientras termino este relato, me doy cuenta de que no hay un gran final, ni una revelación que cambie todo. La vida rara vez funciona así. Más bien, hay un silencio, un espacio en el que uno acepta lo que ha vivido, lo guarda en el corazón y sigue adelante. No puedo decir que aquel día quedó atrás. No doubt es como una piedra suave que llevo en el bolsillo. A veces la olvido, a veces la toco sin querer y otras la aprieto con fuerza, recordando su peso y su forma. No es una carga, es más bien un recordatorio. Vivir después de un milagro es, en cierto sentido, vivir con una doble conciencia. Por un lado, sigues con la rutina, con los pequeños problemas, con las tareas de todos los días. Por otro, sabes que existe algo más allá, algo que no se puede tocar ni explicar, pero que está presente. Esa certeza silenciosa es la que me acompaña siempre. No hay un monumento en mi casa que recuerde lo que pasó. No hay fotos, ni cartas, ni pruebas físicas. Lo único que tengo es la memoria, y eso es suficiente, porque la memoria, cuando se cuida, se convierte en un lugar sagrado, un lugar al que puedo volver cada vez que necesito fuerza o consuelo con los años. He aprendido a no hablar de esto todo el tiempo, no porque me canse, sino porque descubrí que el silencio también tiene un papel importante. El silencio no es olvido, el silencio es respeto. Es dejar que las cosas descansen en paz, sin forzarlas a ser explicadas o defendidas una y otra vez. Aun cuando camino por las calles de mi barrio y veo la iglesia a lo lejos, a veces entro sin pensarlo. No siempre para rezar con palabras, a veces solo mi santo, cierro los ojos y escucho los pasos, el murmullo de las oraciones de otros, el crujir de las bancas. En ese sonido encuentro la misma calma que sentí aquel día, cuando la luz me envolvió. A mis hijos saben que algo me pasó cuando era joven, pero no les conté todos los detalles hasta que fueron adultos. No porque quisiera ocultarles algo, sino porque necesitaba que ellos estuvieran listos para escuchar. Y cuando finalmente lo hice, no hubo dramatismo. Les hablé como quien comparte un recuerdo familiar, con la serenidad de quien sabe que lo vivido no se puede transmitir por completo con palabras. Hubo un momento, hace algunos años, en que pensé en escribir mi historia para dejarla por escrito, pero desistí. Me di cuenta de que lo importante no es que quede en papel, sino que siga viva en las conversaciones, en las miradas, en los gestos, porque las historias que importan no son las que se leen, sino las que se sienten a veces. En reuniones familiares, alguien me pide que cuente aquello que me pasó. Y lo hago, pero siempre con la misma calma, sin exagerar ni adornar. No necesito que suene más grande de lo que fue. Para mí, ya es lo suficientemente grande. No busco convencer a nadie. Quien quiera creer, creerá. Y quien no, seguirá su camino en mi corazón. La Virgen de Luján no es solo la figura que vi aquel día, es también la forma en que me acompaña ahora, en lo simple, en la forma en que encuentro paz, mirando un atardecer, en la manera en que me detengo para escuchar a alguien que necesita ser escuchado, en el modo en que afronto mis propios miedos, sabiendo que no estoy sola. El verdadero desenlace de mi historia es este cego viviendo, no con la prisa de antes, sino con un ritmo más lento, más atento. Sigo despertando cada mañana y dando gracias
No porque todo sea perfecto, sino porque todo es un regalo. Sigo mirando hacia adelante, sabiendo que un día, cuando mi tiempo aquí termine, llevaré conmigo esa luz, esa certeza, ese instante en que fui salvada, he comprendido que no necesito pruebas para defender lo que viví. No necesito grabaciones, ni testigos, ni documentos. Lo único que necesito es mi propia experiencia, y eso nadie puede quitármelo. Si hay algo que quisiera dejar como mensaje, no es que esperen un milagro, sino que aprendan a reconocerlos cuando llegan. A veces, el milagro no es un rescate dramático. A veces, es un abrazo en el momento justo, una palabra que evita una decisión equivocada, una mano que nos ayuda a levantarnos. Y otras veces es la certeza silenciosa de que hay algo o alguien cuidándonos. Este es mi desenlace, el aceptar que no hay final, que mi historia sigue mientras yo siga aquí, que cada día es una continuación, una página nueva, en la que el milagro se renueva de formas distintas. No siempre lo siento con la misma intensidad, pero siempre sé que está ahí, como una raíz invisible que sostiene todo lo demás, y así, sin grandes despedidas, sin música de fondo, cero relato, como lo vivo, con gratitud, con el corazón tranquilo, con la certeza de que lo que pasó fue real, y que aunque el tiempo siga su curso, siempre será parte de mí, porque, al final, el verdadero silencio no es ausencia, es presencia tranquila, es la paz que queda después es mirar hacia atrás, sonreír y seguir caminando. Dicen que la vida se mide en años, en meses, en días. Yo aprendí que también se mide en instantes y que un solo instante puede cambiarlo todo, Ana. Veces cierro los ojos y vuelvo allí. Siento el aire frío, escucho el silencio extraño que me envolvía y luego esa luz que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era el sol, no era una lámpara, no era un reflejo, era una luz viva, que parecía tener intención, que parecía conocerme. Y en ese momento entendí que no estaba sola, que nunca lo había estado. Desde entonces, cada paso que doy está marcado por esa certeza. No necesito que los demás lo entiendan, no necesito explicarlo con palabras que lo limiten. Lo que viví no cabe en un lenguaje humano. Es como intentar meter el mar en un vaso. Pensado muchas veces en por qué me pasó a mí. No creo que sea más especial que nadie, ni más digna, ni más buena. Creo que los milagros no se eligen por méritos, sino por misterios, y este misterio, por alguna razón que tal vez solo entenderé al final, me fue confiado con los años. He visto cómo la gente busca señales desesperadamente. A veces, las señales están ahí, pero son tan suaves que pasan desapercibidas. Creo que la clave está en aprender a mirar, no con los ojos, sino con el corazón, porque el corazón ve lo que la vista no alcanza. El día que me salvó la Virgen de Luján no terminó cuando la luz se apagó. Ese día sigue vivo en mí, en cada acto de fe, en cada momento en que elijo la esperanza sobre el miedo, porque la verdadera salvación no fue solo física, fue también aprender a vivir de otra manera. Me gustaría poder tomar la mano de cada persona que se siente sola, perdida o sin fuerzas, y decirle, no estás solo. Aunque no lo veas, alguien está cuidando de ti. Y lo digo no como una frase bonita, sino como alguien que lo ha vivido. A veces, la vida nos lleva por caminos oscuros. Yo he estado en uno de esos caminos, y sé que incluso allí puede aparecer la luz, puede llegar cuando menos lo esperas, en la forma más inesperada. Y cuando llega no hay que preguntarle por qué, hay que dejarse envolver, confiar y seguir. Guardo mi historia, como se guarda una llama encendida en la noche. La protejo del viento, la cuido del descuido, la alimento con gratitud, porque sé que esa llama no es solo mía, es un testigo de algo más grande, algo que no se apaga. Y hoy, después de tantos años, me doy cuenta de que el mayo era milagro, no fue aquel instante. El mayo era milagro, es que sigo sintiendo su efecto todos los días. Que la fe no se ha desgastado, que la gratitud no se ha convertido en costumbre, que
Todavía cada vez que recuerdo, me tiembla un poco la voz y me brillan los ojos ansí. Estas palabras llegan a alguien que duda, que busca, que necesita una razón para seguir. Ojalá le sirvan, Anne, no para convencer, sino para acompañar. Pork. Al final, todos caminamos con nuestras propias historias, con nuestras propias heridas y nuestros propios milagros. No sé cuánto tiempo más estaré aquí. Pero sí sé que cuando llegue el momento de partir, lo haré con paz, con la misma paz que sentí aquel día. Y si hay algo al otro lado, como creo, sé que no estaré sola al cruzar al por eso. Si tengo que dejar una sola frase, una sola huela, que sea esta: a nunca subestimes el poder de un instante, porque ese instante puede salvarte, puede cambiarte, puede devolverte a ti mismo. Y, aunque el mundo siga girando como si nada, tú sabrás que todo es distinto. Yo lo sé. Porklow vivía en Porque. Una noche, la Virgen de Luján me salvó.